Aleluya. Una de las cosas más hermosas que nosotros tenemos como hijos de Dios es que a nosotros no nos mueve ni el sistema del mundo, ni el sistema de las cosas. A nosotros nos mueve Dios. Y Él es el que maneja nuestra vida. Y tenemos que tener esa confianza, tenemos que tener esa certeza y esa convicción en nuestro corazón, de que sea lo que pase en esta nación, si tú eres hijo de Dios, la Biblia nos dice que todo acontece para bien a aquellos que aman a Dios. Así que todo lo que Dios permita que en esta nación suceda, tú tienes que tener la certeza que si Dios lo está permitiendo es porque Colombia lo necesita, porque Colombia no es gobernada por hombres, Colombia es gobernada por Dios. Las naciones siguen siendo gobernadas por Dios y nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener esa confianza, esa certeza. Yo hablo y el pueblo de Dios está tan dividido en las opiniones, tan dividido. El uno dice yo pienso que aquel, el otro dice yo pienso que aquel otro, yo digo yo pienso que aquel otro. Y lo único que tenemos que hacer es poner toda nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros estábamos en las elecciones en Estados Unidos, estábamos toda la iglesia muy preocupada, demasiado preocupada, porque realmente sabíamos y entendíamos que la nación estábamos a un hilo de caer en un juicio muy grande de parte de Dios por el pecado, porque la nación le había dado la espalda a Dios. Y nosotros yo no había todavía escuchado la profecía que Dios había hablado y había ya dicho de que iba a subir Trump. Pero cuando las elecciones, nosotros estábamos, esta no es la palabra, créanme que no les vengo a hablar de política, les vengo a hablar un poquito de lo que sucedió, porque hoy es un día crucial y tremendo que Dios me tenga predicando hoy día de elecciones. Entonces estábamos todos y a las 12 de la noche estaba Hillary Clinton celebrando su victoria y nosotros estábamos llorando, diciendo: Señor, bueno, hágase tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aceptamos tu voluntad. Pero a las 12:30 Hillary Clinton se estaba yendo, porque Dios le había dado la victoria a Donald Trump. Fue sobrenatural, fue algo sobrenatural, algo que nadie lo explicaba. A Donald Trump no lo escogió el pueblo, porque el pueblo escogió y Hillary Clinton ganó por el pueblo, y por eso el pueblo salió a protestar, porque era imposible que este hombre llegara a la presidencia por el pueblo. Llegó porque Dios lo había escogido y había dicho que él sería el próximo presidente. Y aunque la gente no entiende y dice que Donald Trump se levantó contra los emigrantes, lo que pasa es que cuando viene el orden, a nosotros no nos gusta, porque estamos muy acostumbrados al desorden, ¿verdad? Y lo que ese hombre está haciendo en nuestra nación es levantando. Lo primero que hizo fue que le quitó la ayuda. Y quiero hablarles a ustedes como iglesia este pedacito, para los que no entienden lo que Dios está haciendo con este hombre. Lo primero que Donald Trump hizo fue que quitó la ayuda de $500 millones anuales que recibían las clínicas de aborto. Y dijo: no vuelvo a apoyar el aborto, no voy a seguir apoyando el aborto. Quitó la ayuda de 175 millones que le daba la Casa Blanca al movimiento LGTB de los homosexuales. Quitó la página de los homosexuales de la Casa Blanca y dijo: no habrá más, no vamos a apoyar más el movimiento LGTB. Vamos a apoyar a la familia. Está peleando por quitar el aborto, está peleando por quitar la adopción de los niños a las familias homosexuales. Él está levantando la iglesia, está dando ayuda para que los pastores puedan comprar iglesias, está dando ayuda a la iglesia. Él es como un Ciro en este tiempo. Dios lo levantó como un Ciro. Y yo quiero decirte que una de las profetas más grandes de Estados Unidos, reconocida, Cindy Jacobs, habló y dijo que Dios levantaría un Ciro para Colombia. Y yo estoy creyendo que esa palabra se cumple, como se cumplió la palabra
de aquel hombre que ya partió con el Señor, que profetizó que Dios le había dicho que Donald Trump sería el próximo presidente de los Estados Unidos, cuando todavía él ni siquiera pensaba lanzarse a la candidatura, cuando ni siquiera por la mente estaba pensando eso. Entonces quiero decirte, iglesia, no tengas miedo, no tengas temor. Dios sigue estando en control. Dios quita reyes y Dios pone reyes. A Dios no lo coge por sorpresa nada. Ayer tuve en estos días una pequeña controversia con alguien que me decía con respecto a eso, de que yo decía Dios es el que quita reyes y el que pone reyes, y decía que Venezuela estaba porque el pueblo había escogido a Chávez, y yo le decía no, bíblicamente el pueblo no elige. La Biblia dice Dios quita reyes y Dios pone reyes, y toda autoridad puesta sobre la tierra es puesta por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios, dice la palabra. Nosotros peleamos contra eso, pero la Biblia lo habla y lo dice. Y si la Biblia lo dice, nosotros como hijos de Dios tenemos que creer lo que la palabra del Señor dice. No todo lo que dice a nosotros nos cae como bien, ¿verdad? De creer que Dios es el que ha colocado un hombre. Pero mira, les voy a decir esto. 17 años atrás fue un profeta de Estados Unidos, de Puerto Rico a Venezuela. Y dijo: Venezuela, arrepiéntete, te dice el Señor. Porque si tú no te arrepientes, viene un juicio de parte de Dios. Y Dios va a quebrantar esta nación y hará que esta nación descienda de su poder y caiga. Y recuerdo que este apóstol llegó y nosotros éramos ovejitas acabados de convertir. Y este hombre llega y nos dice que ellos separaron todos los pastores en esa campaña y empezaron a decir: no recibimos esa palabra, no la aceptamos. Venezuela es tierra de bendición, Venezuela es tierra de avivamiento, no va a venir ningún juicio sobre Venezuela. Y yo te digo una cosa: ellos rechazaron la palabra de Dios, como muchas veces el pueblo de Israel rechazó la palabra que Jeremías llevaba, creyendo que no iba a suceder. ¿Y quién ha impedido que la palabra de Dios se cumpla sobre Venezuela? 3 años atrás fue otro profeta y le dijo: Venezuela, arrepiéntete. Arrepiéntete, te dice el Señor, porque no has visto nada de lo que vas a ver si no te arrepientes. Y de 3 años para acá, ¿cómo ha estado Venezuela? Por eso te digo, iglesia, Dios sigue estando en control. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Yo no sé si Dios ha enviado profetas acá a Colombia, porque yo aquí no vivo. Yo no sé si Dios ha estado enviando gente hablando. Pero lo único que yo te digo es: Dios tiene la última palabra. Tenemos que estar apercibidos a lo que Dios ha estado hablando. Tenemos que estar escuchando lo que el Espíritu de Dios nos dice, para que Dios pueda obrar a través de nosotros y nos pueda usar. Pero Dios seguirá teniendo la última palabra. Colombia entrará en el tiempo que Dios ya determinó que entraría, y nadie lo va a poder impedir, porque Dios sigue siendo el soberano de las naciones. Él sigue siendo el soberano de las naciones. Pero bueno, hoy esa no es mi palabra, pero yo no sé por qué yo sentía la necesidad de hablarles esto. Siento la necesidad de que no tengan temor, no tengamos temor. Hay una escritura maravillosa que dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos la palabra, cuando la creemos y cuando la vivimos, no tenemos que tener temor, porque nada de lo que acontezca a nosotros nos podrá afectar. Si seguimos aferrados de la mano de Dios, si seguimos pegados de la mano de Dios.
Cuando leemos la palabra y nos damos cuenta de todas las cosas que Israel pasó, los juicios que Dios mandaba, todo lo que Dios hacía a través de los profetas, nos damos cuenta que el pueblo caía y el profeta seguía en pie. El pueblo no oía la voz de Dios, pero el profeta seguía en bendición. Donde se paraba, el que obedecía, Dios lo prosperaba. Y en los tiempos de cautiverio el Señor les decía: hagan casas, construyan, abran negocios, no tengan miedo, que aunque se levantara el comunismo en este lugar, la protección de ustedes no viene del hombre, viene de Dios, y los negocios de ustedes van a prosperar, y Dios hará que cosas grandes y poderosas sucedan a través de su pueblo, porque Dios es experto en mostrar la gloria en medio de la crisis, porque Dios es experto en mostrar su poder en medio de lo que no se ve. Él era experto en levantar a Israel en los momentos más difíciles, porque él sabía que eso era lo que provocaba en la gente. Una de las cosas que a mí más me gusta de Dios es que Él es experto, porque toda la gloria se la lleva a Él. A mí, ¿sabe qué me gusta de Dios? Yo miro las escrituras, y cuando las leo, dice la Biblia que cuando Israel se paraba en cualquier lugar, la gente no tenía miedo de Israel. La gente tenía miedo del Dios al que Israel le servía. La gente no le tenía miedo al pueblo de Israel. La gente le tenía miedo al Dios de Israel. Porque decían siempre: ese Dios fue el que venció a los egipcios. Ese Dios fue el que derribó a los egipcios. Ese fue el Dios. Y así es que la iglesia de Jesucristo tiene que andar. En medio del comunismo, en medio de lo que nos toque vivir, en medio de lo que Dios nos pare, ellos van a temernos a nosotros por el Dios al que nosotros le servimos. Porque nosotros le servimos a un Dios que es grande y poderoso, que no solo Dios en el momento de la victoria, sino que es Dios en medio de la derrota. Él no es Dios cuando tú estás arriba, Él es Dios cuando tú también estás abajo. Y eso es lo que la iglesia tiene que creer. Eso es lo que la iglesia tiene que profesar. Eso es lo que la iglesia. Yo digo una cosa: Dios permite lo que permite aquí, pero lo único que yo espero es que lo que pase en Colombia, lo único que haga es que la iglesia despierte a levantar el nombre de Cristo en alto. Es que la iglesia despierte. En Cuba, en medio del comunismo, la iglesia está creciendo, la iglesia está avanzando, el reino de Dios se está extendiendo. ¿Por qué? Porque aunque hay leyes que no los apoyan, el Dios de los cielos sigue estando con ellos, y el que le sigue abriendo puertas es Él, y el que le sigue mostrando su gloria sigue siendo Él. Y aunque el gobierno ha querido acabarlos, no ha podido. Les cierran una iglesia, ellos abren otra más grande. Les quitan un lugar y ellos hacen otro más grande. ¿Sabe por qué? La iglesia en Siria está creciendo como nunca. Porque la gente quiere saber cómo estos cristianos que los matan siguen predicando el nombre de Cristo. Porque la gente está entendiendo y se preguntan: esta gente que la están matando, ¿qué es lo que tiene ese libro que no nos dejan leer? Y les quitan la Biblia y ellos la venden la dan de contrabando y la leen de contrabando, porque ellos están preguntándose: ¿qué es lo que hay ahí que hace que la gente siga creyendo en un Dios al cual ellos matan? Y cada vez la iglesia está creciendo más, y la iglesia se está convirtiendo en Siria, porque cuando viene la persecución no viene para que tú te estanques. La persecución viene para que tú corras y exaltes el nombre de Jesucristo. Y si Dios tiene que mandar persecución a Colombia para que la iglesia de Colombia despierte y empiece a proclamar el nombre de Cristo, bienvenida sea la persecución. Bienvenida sea. Bienvenida sea. Porque a veces nosotros nos acomodamos, a veces nosotros nos gusta la zona de confort, que no nos digan nada, que nos dejen predicar, que nos dejen decir lo que queremos, que nos dejen hacer lo que queremos, que nadie nos moleste, que podamos rentar los lugares que podamos rentar. A todos nos encanta la libertad.
Pero bíblicamente la expansión siempre ha venido a través de la persecución. En la palabra del Señor dice que el pueblo, el Señor le dio una palabra a los discípulos y les dijo: quédense aquí en Jerusalén hasta que sean impartidos del poder del Espíritu de Dios. Y después ustedes van a salir y van a regar este evangelio en toda parte, en Samaria, en toda parte, ¿verdad? Primero en Jerusalén y después en Samaria y a los confines de la tierra. Y resulta de que los judíos se habían acomodado, los discípulos, y crecían y crecían y crecían en Jerusalén. Y se les había olvidado que Dios les había dicho: primero Jerusalén, pero tienen que salir a Samaria. Y resulta que ellos están acomodados en Jerusalén y se les había olvidado Samaria, se les había olvidado que tenían que salir. Y entonces el Señor dice: yo necesito hacer algo. Y permite que maten a Esteban y que se levante una persecución. Y dice que cuando se levantó la persecución, se regaron por toda parte. Y el evangelio se empezó a ser expandido por toda parte. Y la gloria de Dios ya no se manifestaba solo en Jerusalén. Empezó a manifestarse en Samaria, empezó a manifestarse en toda parte. Y la palabra fue llevada a todos los rincones. Yo vengo a decirte: no le tengas miedo a la persecución. No le tengas miedo a lo que el enemigo quiera levantar. Porque si Dios lo está permitiendo, va a ser para un avance y Dios catapultar su iglesia a un nivel mucho más alto. Todo acontece para bien a los que aman al Señor. Esa debe de ser nuestra insignia. Nuestra insignia. Por eso la iglesia no tiene que estar temerosa de lo que va a pasar, ni quién va a subir. La iglesia debe estar diciendo: bueno, Señor, el que tú escojas y el que tú permitas que suba, yo te pido que tú me permitas entender por qué tú lo estás dejando subir y qué tú quieres hacer. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Escuchaba el testimonio de una mujer que empezó a predicar el evangelio en Siria y ella allá no lo podía predicar, y entonces se la llevaron al jefe superior y le dijeron: esta mujer está convirtiendo a mucha gente al cristianismo y esta mujer no deja de hablar. Y él dijo: yo la quiero escuchar. Antes de que la fusilen, yo la quiero escuchar. Y dice que el director de ese grupo de ahí, de Al-Qaeda, la empezó a escuchar. Y dice que ella le habló con tanta autoridad y con tanto poder, que el hombre no moduló ni una palabra mientras ella estuvo hablando. Y cuando ella terminó, el hombre estaba quebrantado, llorando, y le dice: yo no sé quién es ese Jesús que tú predicas, yo no lo conozco, pero algo yo sí te digo: esto que yo estoy sintiendo, yo nunca lo había sentido, yo nunca lo había conocido. Y le dijo: lárgate de aquí, lárgate de aquí. No pudo tocarla, no pudo matarla, no se convirtió, o quizás más adelante se convirtió, pero no pudo matarla, no pudo hacerla. Le dio la oportunidad al Espíritu que hablara. El error de él fue decirle: háblame, háblame, háblame. Y cuando tú tienes la verdad, dice que la verdad te hará libre. La verdad libertó el espíritu de ese hombre en ese momento, y aunque él no entendía, no fue capaz de tocarla. Le dijo: vete de aquí, vete, sáquenla. Pero no la pudo matar. No tengamos temor. Hoy el mensaje que Dios me dio para ustedes es aprendiendo a hablar el lenguaje del reino. Aprendiendo a hablar el lenguaje del reino. Meses atrás el Señor me decía: uno de los problemas más grandes que ustedes como iglesia tienen es que ustedes hablan lo que quieren. Piden una cosa pero hablan lo contrario. Oran por una cosa y cuando se levantan confiesan lo contrario a lo que oraron. Y no han entendido de que ustedes necesitan alinear su boca con el reino, con la palabra de Dios. Porque lo único que produce vida no es lo que tú dices, sino la palabra de Dios hablada en la boca de un cristiano y hablada con fe. La palabra del Señor nos enseña y dice que lo único con lo que tú vas a agradar a Dios es con la fe. Dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Y uno de los problemas que nosotros tenemos es que nosotros queremos agradar a Dios con lo que hacemos. Señor, yo oro todos los días. Yo me levanto a las 3 de la mañana, intercedo. Señor, yo no falto a ningún culto a la iglesia. Señor, yo soy de los que ayuno. Señor, yo soy de los que siempre estoy sirviendo todo lo que necesitan en la iglesia. Yo estoy ahí, soy el primero. Pero realmente muchos creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Muchos creemos en Dios. Y la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no le creemos a Dios. Para tú vivir una vida de éxito, para tú tener éxito en el caminar con Dios, de la única manera que tú lo vas a obtener es cuando tú aprendes a creer la palabra de Dios por encima de cualquier realidad que tú estés experimentando en tu vida. La palabra de Dios tiene que ser el estandarte más alto donde tú midas, donde tú te midas. Tú no te puedes medir por las circunstancias ni por tus habilidades. Tú no te puedes medir ni por el conocimiento que tú tienes. Tú te tienes que medir por lo que dice la Biblia y lo que Dios ha hablado. Y uno de los errores que nosotros cometemos es que muchas veces Dios viene y nos da una palabra profética y nos dice: yo voy a hacer esto con ustedes. Y nosotros, en el momento que nos dan la palabra profética, nosotros la creemos, nosotros la recibimos, nosotros decimos amén, así es. Pero cuando salimos y nos vemos enfrentados a las circunstancias, empezamos a preguntarnos si la palabra que nos dijeron, si se va a cumplir en nuestra vida o no se va a cumplir. Y empezamos a preguntarnos: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios iba a hacer lo que dijo que iba a hacer conmigo? ¿Será que Dios sí me va a prosperar? ¿Será que Dios sí va a trascender el negocio al nivel que me dijo que lo iba a trascender? Oh Señor, porque todo lo que yo estoy mirando no tiene nada que ver con lo que tú me prometiste. Sabes que Dios es experto en darte una palabra profética, y cuando te da la palabra profética, todo lo que empiece a suceder es lo contrario a la palabra. ¿Sabes por qué? Porque de la única manera que tu fe va a crecer es cuando tú no estés viendo nada y tú hagas que por la palabra que Él te dio empiece a suceder todo lo que Él te prometió. Por eso cuando Dios llamó a José, le dice y le da los sueños y le dice que va a gobernar, después lo vende. Por eso Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas las familias de rateros y yo te haré padre de muchedumbres y la una vieja estéril. Y le dice: oh no, a ti no te va a heredar ningún esclavo, a ti te va a heredar un hijo nacido de tu mujer. Y va y se acuesta con Sara y Sara sale estéril. ¿Por qué será que Dios trabaja de esa manera? Porque Dios está buscando que tú le creas a Él. Y de la única manera que tú le puedes demostrar a Dios que le estás creyendo es que todas tus circunstancias se pongan contrarias a lo que Él te dijo. Pero tú te pares y le hables a las circunstancias y le digas: yo no sé cuánto tiempo tú vas a estar acá, pero tú vas a morir, porque detrás de ti hay un sueño que va a resucitar. Y es una palabra que Dios me dio, que dijo que Él lo haría y Él lo hará. Porque a mí no me lo prometió hombre, a mí me lo prometió Dios. Y algo que a mí me impresiona, y cuando lo leí me voló los sesos. La Biblia dice en Génesis 15 que Dios llamó a Abraham y Abraham le creyó. Abraham le dijo amén, amén, amén. Y dice la Biblia que le fue tomado por justicia, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 15. Porque aquí yo les voy a enseñar a ustedes que no, todos nosotros vamos a pasar por estos periodos, pero lo que Dios te prometió, lo que Dios dijo que haría,
lo que Dios te dijo a ti que iba a hacer, mientras tú permanezcas fiel, aunque pierdas la fe, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer, porque el que te lo prometió fue Él y Dios no cambia. Dice en el Génesis 15:1, dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero vámonos ahí al 12. Mas la caída de, ay no, espérate. En el 5 diré, perdón. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así somos nosotros. La primera vez que Dios viene a traernos una palabra profética. Dios nos trae la palabra profética y nosotros le decimos amén. Nos vamos emocionados, nos vamos contentos. Y resulta que tú llegas a la casa y te dices: pero esta situación no cambia, yo sigo siendo el mismo. Tú dijiste que me llevarías a las naciones y yo no salgo de aquí de Pereira. Lo único que me muevo de mucho será allí a Cuba o a Cartago. Y tú hablaste de que me llevabas y ya han pasado 4 años y no ha pasado nada, ¿verdad? Y en nuestro caminar con Dios, tú empiezas a caminar con esa palabra profética, tú empiezas a caminar con esa fe, y de repente en el camino te aparece un Agar, te aparece una Sara, que te dice: no, hermano, ¿quién le dijo a usted que usted iba a ir a las naciones? ¿Tú todavía crees eso? Mi hijo, ¿usted cree que Dios, usted todavía está esperando, mi hijo? Usted todavía está esperando que Dios le va a entregar un negocio. Ay, papito, ponga a trabajar mejor. Ponete a trabajar mejor. Que Dios te dijo que iba a prosperar este negocio y que lo iba a ser reconocido en todo el país. Que no solo soñaran con Pereira, que soñaran con las otras ciudades. Porque Dios los extiende al norte, al sur, al oriente, al occidente. Porque Dios les dice que ensanchen las cuerdas, las estacas. Que Dios les dijo eso. No, vaya mejor a trabajar, mamita, consigan un empleito y usted consigue un empleito de soñar. Vamos al 16. Y dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Mira lo tremendo. Con Abraham pasó lo mismo que pasó en el Edén. Porque la promesa Dios no se la dio a Sara, se la dio a Abraham. Y resulta que cuando Sara viene y le plantea el negocio a Abraham, Abraham no le dice: no, fue que a mí Dios me dijo que iba a hacer contigo. Es que a mí Dios me habló y me dijo que no iba a hacer con ninguna cría ni ninguna Sara, que iba a hacer contigo, mamita, venga, siéntese, me haga el favor y se me queda quieta. Eso fue lo que debió haber hecho Abraham, ¿verdad? Abraham debió haberle dicho: no, venga Sara, venga. Yo sé que yo la amo mucho a usted, yo sé que usted la quiero mucho, yo sé que usted tiene muchas ganas de tener un hijo, yo sé que usted sufre mucho porque la gente habla de usted porque no tiene, pero es que a mí Jehová me dijo que era contigo, que no era con la criada. Hay momentos en la vida que van a venir esas Saras a nuestra vida, esas Sarai, a querer robarnos el sueño que Dios nos dio, a querer decirnos que eso no se va a cumplir, que esa palabra profética no se va a dar, que ese negocio que Dios dijo que te entregaba no va a llegar, que lo que Dios dijo que iba a hacer contigo no va a suceder. Pero tú sabes en tu espíritu que Dios te habló, tú sabes que tú tienes una palabra y tú sabes que aunque tú te quieras ir en contra de esa palabra, hay algo dentro de ti que te dice: no, sí se va a cumplir. Pero Abraham había perdido la fe. Pastora, ¿usted cómo dice eso? Si la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Dice: lo digo porque primero que todo obedeció a lo que le dijo Sara.
usó el plan B. Y yo vengo a decirte en este día, hay empresarios en este lugar que no necesitan usar el plan B, porque Dios ya les dio el plan A. Y no se muevan del plan A, porque el plan A es el único que va a funcionar. Y va a venir gente que va a querer adherirse a ustedes. Va a venir gente que va a querer montarse con ustedes. Y si ustedes se unen, así les dice el Señor, serán como Lot, que tendrán que arrastrar con ellos. Y hasta que no los suelte, no verán lo que yo voy a hacer. No cambien el plan A. No cambien el diseño que Dios les dio. No cambien la visión que Dios les entregó. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hará con ustedes y con esta casa. Hay palabras proféticas sobre este ministerio. Hay palabras que se van a cumplir. Con los que se queden fieles, Dios hará que se cumpla cada palabra profética que en esta casa se ha dado. Porque no lo dijo hombre, porque lo dijo Dios. Y Dios lo va a cumplir. Vamos al capítulo 17. Les estoy haciendo un pequeño recorrido aquí, cortico, para enseñarles. Y vamos ahí al 10, no. El 16. Y ahí dice, en el capítulo 17 les voy a recortar, solo les voy a tocar unos dos versículos, pero en el capítulo 17 Dios se le vuelve a presentar a Abraham. Y Dios se le presenta a Abraham y empieza a recordarle la palabra profética que le había dado. Y Dios se le presenta a Abraham y le dice: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, te voy a multiplicar, Y empieza a recordarle todo lo que le había dicho a Abraham. Todo. ¿Por qué? Porque aunque Sarai había convencido a Abraham de acostarse con Agar, y aunque Sarai ellos habían concebido a Ismael, Dios no había cambiado sus planes, Dios no había cambiado su diseño. Dios le había dicho a él que no sería en una esclava, sino en la libre, que él lo bendeciría. Y Dios viene y le empieza a recordar toda la palabra a Abraham, a decirle y mire lo que sucede en el 16. Y dice: y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y ¿qué dice? En el 17. En el 17, por favor. En el capítulo, versículo 17. 17. Yo creo que está frisado de pronto. ¿Qué? Sí, así nos pasa a nosotros. Pero aquí dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Imagínate, a ti Dios viene y te dice: yo te haré grande, yo voy a cumplir todas las promesas que yo te he dado, yo te voy a llevar a las naciones, yo haré que tu Edom crezca, lo catapultaré. Y Dios viene y te dice, y tú empiezas a reírte. A Abraham no le estaba hablando un ángel. A Abraham no le estaba hablando el vecino ni el profeta de allí y de allá que vino a decirle. A Abraham le estaba hablando Dios. Y dice que Abraham se postró y se rió. Pero cuando leemos en el Nuevo Testamento, dice que Abraham es el padre de la. Y no lo dice porque entregó a Isaac, lo dice que porque él le creyó a Jehová y le fue tomado por justicia. La primera fe que tuvo Abraham, aunque después su fe desfalleció, en el Nuevo Testamento sigue quedando como testimonio de que le fue contado por justicia. Queriendo dar a entender de que Dios nunca cambia lo que Él dice, ni Dios nunca desaprueba lo que nosotros hacemos. Y mira lo que dice:
respondió Dios, ciertamente, dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Imagínate, él no le creyó a Dios absolutamente nada. Él le dice, bueno, ojalá este Ismael que yo tuve con la criada viva delante de ti. Ojalá no se tuerce y se vaya por otro camino, ojalá viva delante de ti. Y yo vengo a decirte en esta mañana, hay momentos en nuestra vida y hay momentos y circunstancias que nos hacen vivir lo que está viviendo Abraham. Hay momentos en la vida de nosotros que sueños que Dios nos entregó, nosotros simplemente los enterramos porque pensamos que ya no se van a cumplir, que esos sueños ya no se van a dar. Y aunque viene el profeta, y aunque se levanta el hombre de Dios, y aunque tu pastor te dice, sí, sí va a pasar, Dios lo va a hacer, y viene y te profetiza, y Dios te vuelve a hablar, y Dios te sigue hablando, tú ya no crees que eso va a pasar, porque tu fe se ha desvanecido, tu fe se ha enfriado. A Abraham le pasó esto. Abraham empezó a cuestionar, pero llevo 25 años esperando que se cumpla la promesa. No se cumplió cuando tenía 70 y todavía yo funcionaba. No se cumplió cuando mi mujer todavía podía dar a luz. Se va a cumplir ahora. Se va a cumplir ahora que yo ya no funciono, porque la Biblia dice que ya el viejito no funcionaba. Sara dijo, hombre de 100 años, ya ahí no hay nada. Olvídate, ahí ya nada. Sara dice, ¿verdad? Lo dice la Biblia, que Sara dijo que ya, que a hombres ya no funciona. Y ella menos, ya se le había ido la menstruación hacía yo no sé cuánto tiempo, ya había pasado la menopausia, ya todo lo que tenía que pasar la mujer, ya. Y entonces el Señor le dice, respondió Dios, yo le pregunto, cuando yo escudriñé esto y yo lo estudié, y lo saco cada ratico en los momentos difíciles que tengo, en las pruebas que tengo, lo más hermoso que me parece de mi Dios es que Dios no le para bolas a lo que Abraham le está diciendo. Dios no regaña a Abraham porque no le crea. No dice, incrédulo este cabezón, me voy a buscar otro para probarte que sí funciona. ¿Verdad? Yo creo que muy posiblemente Dios lo hubiera podido hacer. Imagínate, Abraham dice que se rió y refutó todo lo que Dios le dijo, como diciéndole, no, tú me puedes venir a decir lo que me digas y yo la verdad no, yo no creo. Pero mira cómo le responde Dios. Y si respondió Dios, no le respondió a nada de lo que Abraham pensó en su corazón y dijo, ciertamente Sara, tu mujer, dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, risa. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Como que dice, cuando Ismael, tranquilo, también tengo un propósito con él, no te preocupes. Yo sé que tú oras por él, yo sé que tú me pides por él, pero no es Ismael. Y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí, le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo, dice Jehová, estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Imagínate lo tremendo. Dios no le dice nada a Abraham, no le recrimina nada. Porque hay momentos en que Dios conoce que aunque nosotros lo amamos y le servimos y le creemos, no tenemos la fe suficiente para trascender a lo que Él nos ha prometido. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Dios, en los momentos que nosotros perdemos la fe, Dios siempre tiene una estrategia para hacernos creer. Dios le cambia el nombre a Abraham. En esta ocasión, si leemos en los capítulos anteriores, Dios le cambia el nombre a Abraham y le dice, ya no serás padre enaltecido,
ahora serás padre de muchedumbres de gente. Porque él sabía que Abraham no tenía la fe para hacer que el milagro se produjera. Pero él le cambió el nombre para que cada que Abraham le dijeran: Padre de muchedumbres, Padre de muchedumbres, la palabra dada por Dios empezara a vivificar todo lo que estaba muerto en Abraham. Por eso durante un año la gente estuvo profetizando: madre de multitudes, padre de multitudes. Y esa palabra provocó el milagro, y todo lo que estaba muerto en Abraham empezó a cobrar vida por la palabra. Sus órganos que ya habían muerto para procrear empezaron a vivificarse. La matriz de Sara, que había dejado de fructificar, empezó a fructificar por la palabra. Y yo quiero decirte, si tú necesitas que Dios empiece a vivificar, es tiempo que le digas: Señor, tú no haces acepción de personas. Yo necesito que me cambies el nombre si es necesario. Yo necesito que tú hagas lo que tengas que hacer, como lo hiciste con Abraham, para que yo pueda producir el milagro que tú me dijiste que había. Hay momentos en la vida, hay momentos en el caminar con Dios que nosotros tenemos que llegar a reconocer que no tenemos la fe para accesar esa bendición, que no tenemos la fe y necesitamos que Él nos ayude, que Él nos dé la palabra, que Él nos impulse para nosotros poder tener la fe. Después vemos la historia, dice que Abraham Sara concebió a Isaac. Y después de eso fue que cuando Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo, Abraham no lo dudó. Y dice la Biblia que Abraham dijo que él era capaz de, si lo mataba, resucitarlo de los muertos, porque ya lo había hecho una vez. Él sabía que él lo podía hacer las veces que fueran necesarias. Yo vengo a decirte cuál es el sueño que Dios te dio, cuál es la palabra profética que Dios te habló, qué fue lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo. ¿Cuál es ese sueño que Dios te dijo que tú tenías tan fuerte en tu corazón? Y empezaron a pasar las pruebas, y empezaron a pasar las vicisitudes, y empezaron a pasar las cosas, y tú empezaste simplemente a enterrarlo, y lo empezaste a dejar ahí, y empezaste a irte detrás de otras cosas, porque dijiste: esto ya no va a suceder. Dejaste de orar por ese esposo, dejaste de orar por ese hijo, dejaste de orar por ese negocio, dejaste de creer la palabra profética que Dios te diría que te sacaría a las naciones, y dejaste de proclamar que tú irías a las naciones y de creerle a Dios lo que Dios dijo que haría contigo. ¿Qué sueño Dios te dio? ¿Cuál fue la visión que Dios te entregó? ¿Qué fue lo que Dios te prometió? No se puede caminar sin una palabra profética. No se puede caminar sin un destino a donde llegar. No se puede caminar sin una meta para alcanzar. Porque cuando no tenemos metas a donde queremos llegar, siempre vamos a encontrar atajos en el camino y nos vamos a desviar por ellos. Lo único que te va a hacer a ti permanecer firme es mantener el sueño vivo en tu corazón de lo que Dios a ti te prometió. Y no importar cuántas veces ese sueño se vea destruido, y no importa cuántas veces ese sueño se vea como que no va a funcionar, y no importa cuántas veces ese sueño se vea como que nunca se va a realizar, que ese hijo nunca va a nacer, que ese sueño que Dios te dio nunca se va a cumplir. Tú siga creyendo lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo. Dios está buscando una iglesia que le crea. Dios está buscando una iglesia que sea capaz de caminar en lo que Él les prometió, no importando las adversidades que se les presente al frente. Porque ninguno de los grandes en la Biblia llegaron a tener y quedar escritos ahí porque hicieron y dudaron de lo que Dios les dijo, sino porque creyeron lo que Dios les dijo, no importando en la situación que estuvieran. José pasó por la cisterna. José
pasó después por la casa de Potifar. Y cuando pasa lo que pasa en la casa de Potifar, nos preguntamos todos, pero ¿cómo puede ser que a José le pase lo que le pasa por hacer lo correcto? Pero resulta de que si no pasa lo que pasa en la casa de Potifar, José se queda en la casa de Potifar creyendo que eso era lo máximo. No entendiendo que la casa de Potifar era simplemente el lugar que lo llevaría al lugar que lo catapultaría al lado del faraón. Porque el final de José siempre era el gobernar al lado de faraón. Y aunque muchas veces en el caminar con Dios, a nosotros el sueño se nos nuble, la visión se nos nuble, el sueño de Dios para ti ya está establecido y es la palabra profética que Él puso sobre tu vida, lo que Él dijo que haría. Él siempre va a torcer lo que tuerza para cumplir el destino, para que nosotros cumplamos el destino que Él nos prometió. Él permitió que Abraham pasara lo que pasara, pero ya le había dado una promesa. Le dijo, en ti, a través de tu esposa, yo te daré hijos. Y Él cumplió la palabra. Yo vengo a decirles hoy, ¿qué palabra tú tienes de parte de Dios? Y a que tú te preguntes si estás caminando detrás de ella, si estás caminando sobre ella, si estás declarando la palabra y no las circunstancias que tú estás viendo. ¿Qué hay? ¿Qué te prometió Dios? ¿Qué te dijo Dios que haría con tu casa? ¿Qué te dijo Dios que haría con tus hijos? ¿Qué te dijo Dios que haría con tu ministerio? ¿Qué te dijo Dios? El diablo es experto en robarnos la palabra profética, los sueños. Y los vemos en la Biblia infinidades de veces. Lo vemos en la mujer tsunamita. ¿Qué pasa cuando el hombre de Dios le profetiza y le dice, en un año vas a tener un hijo? Ya le dice, no se burle de mí, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué se viene a burlar de mí? Ese era el deseo más profundo del corazón de ella, ser madre. Pero ella ya lo había enterrado. Ella ya lo veía como un imposible. ¿Qué has enterrado en tu vida? ¿Qué visión de Dios has enterrado? ¿Qué sueño de Dios has enterrado? ¿Qué te ha dicho Dios que va a hacer? Y tú no le crees que Él lo va a hacer. Tú ya dices, no, eso no va a pasar. Hoy vengo a decirte que lo que Dios quiere hacer en este día es resucitar sueños. Que lo que Dios quiere hacer en este día es volver a activar tu vientre espiritual para que tú le creas a Él lo que Él te prometió y no lo que tú has venido viendo por tiempos. Todos pasamos momentos difíciles en nuestra vida y todos pasamos momentos difíciles. Y cuando empezamos el ministerio y estamos metidos en las cosas de Dios, empezamos a decir, no, esto no está funcionando como yo quería, esto no se está dando como yo pensaba. De más que lo más seguro es que yo me equivoqué, es que Dios no quiere esto conmigo, es que Dios no quiere esto. Y una vocecita cuando tú entras en oración y tienes intimidad con Dios, vuelve y te recuerda la palabra profética y tú vuelves y sales de ese lugar secreto. Otra vez creyéndole a Dios, pero volvés y te enfrentas a la situación y volvés otra vez a decir, no, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no va a pasar.
Y te la pasas en ese vaivén, pero yo te digo, mientras tú permanezcas fiel, Dios va a cumplir cada palabra profética que dijo sobre tu vida. Y si tú hoy le empiezas a creer a Dios y tú le empiezas a decir, yo todos los días estoy orando y le digo, Señor, tu palabra a mí me enseña que estas señales seguirán a los que creen en tu nombre. Yo te pido, Señor, que esas señales me acompañen a donde yo vaya, no para que yo me lleve la gloria, sino para que todo el mundo sepa que tú eres mi Padre, porque tú lo dejaste escrito. Yo me levanto todas las mañanas declarándole lo que Él me prometió a mí, lo que me prometió a mis hijos, lo que le prometió a mi esposo, lo que le prometió al ministerio, lo que Él dijo que Él haría. Y todos los días me levanto y le digo, yo no sé lo que está sucediendo, yo no sé en qué tiempo de la tormenta yo estoy, yo no sé en qué parte de mi destino yo voy, pero una cosa yo te digo, yo tengo una meta donde llegar, yo tengo un destino, y mi destino es que mis hijos le servirán a Dios, que iremos a las naciones, que por boca de nosotros el evangelio será extendido. Lo que yo tengo claro y lo que yo tengo seguro dentro de mí no es lo que está pasando, sino lo que Dios me dijo que iba a hacer con el ministerio, con mis hijos, con mi casa. Y tú tienes que saber qué te prometió Dios para que todos los días tú te levantes a declarar que lo que Dios te prometió se va a cumplir. No importa lo que pase, no importa lo que pase. Lo que Dios te dijo que iba a hacer, Él lo va a cumplir si tú lo crees. Por eso es tan importante que nuestra boca se alinee con la palabra de Dios. Que nuestra boca, que aprendamos a hablar el lenguaje del reino. Y el lenguaje del reino es que llamemos las cosas que no son como si fuesen. La Biblia, hay una escritura que dice que Jesús iba caminando con los discípulos y que se encontró una higuera. Y a mí me impresiona porque la Biblia dice que la higuera tenía hojas y no tenía frutos, porque no era tiempo de higos. La higuera tenía hojas, no tenía higos, porque no era tiempo de higos. Y más sin embargo, aunque no era tiempo de higos, y aunque la higuera tenía lo que debía tener, que era hojas, el Señor maldice la higuera y le dice: nunca nadie más coma fruto de ti. Yo me pregunto, ¿por qué el Señor no dijo: higuera, de ahora en adelante vas a tener fruto aunque no sea tiempo de higos? Ustedes se han preguntado por qué Jesús no bendijo la higuera y la maldijo. Ustedes no se han llegado a preguntar, a decir, ¿por qué Jesús no le ordenó a la higuera que produjera frutos en todo tiempo? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si Dios hubiera dicho, Jesús hubiera dicho eso? ¡Pam! Al otro día hubieran pasado los discípulos y hubieran comido higos de la higuera, ¿verdad? Pero el Señor le estaba dando una enseñanza a los apóstoles. Y Él nos estaba dejando una enseñanza a nosotros para decir: hay tanto poder en tu boca, tanto para bendecir como para maldecir. Por eso les dice más adelante: el que le dijere a ese monte, tírate al mar, así como creyere y lo dijere, le será hecho. Él estaba diciendo: ojo, tengan cuidado con lo que hablan, porque pueden usar la boca para bendecir o pueden usar la boca para maldecir. Pueden secar la higuera o pueden hacer que la higuera crezca. Puedes hacer que lo que Dios te prometió fructifique, o puedes hacer con tus palabras que lo que yo te prometí se muera y se seque, cuando tú todo el tiempo estás confesando lo contrario. Muchas veces la bendición se retrasa. Muchas veces se viene y tú dices: pero ¿por qué se está tardando
otro, ¿qué tú estás hablando? Tú lo estás llamando, tú le estás dando vida con la palabra, tú estás haciendo que fructifique, o tú la estás secando cada día diciendo eso no va a pasar, este hombre no va a cambiar, este hijo no va a cambiar, esta situación no va a cambiar, Colombia no va a salir de la ignorancia, Colombia siempre va de mal en peor, es que Colombia no sirve, es que en Colombia no hay situación, es que en Colombia, es que en Colombia, es que en Colombia, es que es el presidente, es que es el aquí, es que es el allá. Nadie tiene la culpa de tu destino, tú tienes el destino que tú has escogido y la vida que tú decidiste llevar, porque no te has alineado con la fe y con la palabra del Señor, porque no importa dónde estés y no importa lo que pase en Colombia, a ti la palabra de Dios te dice que Dios bendecirá todo lo que tus manos toquen, que Dios prosperará todo lo que tus pies pise, y si esa es la verdad con la que tú caminas en Colombia y en la Conchinchina, tú vas a prosperar y tú vas a hacer que todo lo tuyo fructifique. Si tú le crees a Dios, Jesús maldijo la higuera para dejarnos la enseñanza del poder que teníamos en nuestra boca para bendecir o para maldecir. Es tiempo, iglesia, que seamos intencionales. La Biblia dice que de toda palabra necia y ociosa vamos a tener que dar cuentas. Y a mí me impresiona porque Jesús dijo: yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a salvarlo. Pero el mundo será juzgado por mi palabra, porque cielo y tierra pasará, mas mi palabra no va a pasar. Es tiempo, iglesia, que aprendamos a hablar el lenguaje del reino. Por eso el Señor le dejó escrito a Israel: vayan hablando esta palabra cuando caminen, háblenla cuando se sienten, cuando se acuesten, medítenla, pónganla en la frente, pónganlas en los lindeles, para que no se les olvide, para que cuando quieran hablar algo contrario, hablen la palabra, para que cuando quieran decir algo contrario, hablen la palabra. La palabra tiene que estar metida en tu mente, tiene que salir de tu corazón, para que cuando la crisis venga, tú le digas: no, esto es simplemente una circunstancia, pero la palabra que está sobre mi vida es esta, la palabra que Dios me habló fue esta, lo que Dios dijo que iba a hacer es esto, lo que me dice la Biblia es esto. ¿Cuánto conocimiento tenemos de la palabra de Dios? La palabra dice que de la llenura del corazón habla la boca. ¿De qué estás lleno tú? Porque si no estás lleno de la palabra del Señor, estás lleno de las mentiras del diablo. Me impresionaba porque hablaba con alguien y me discutía sobre la soberanía de Dios y decía que no, que Dios no escogía a los gobernantes, que los gobernantes los escogíamos nosotros y que nosotros éramos los que decidíamos y que Dios y que el pueblo había escogido a Saúl. Y yo le decía: el pueblo no escogió a Saúl, el pueblo pidió rey, ¿verdad? Y Dios les dio rey, pero el que escogió al rey fue Dios, no fue Saúl. No fue el pueblo. El pueblo no tuvo nada que ver con la votación. El Señor no le dijo: pueblo, salgan y voten y escojan ustedes al rey. El pueblo le dijo a Samuel: va a venir un fulanito aquí, tal peladito, va a venir de esta forma y tú me lo vas a ungir porque ese va a ser el rey de Israel. Y más adelante Samuel le dice al pueblo: vieron el rey que Jehová nos escogió, que no hay hombre como él sobre ninguno otro. El pueblo pidió rey. Sí, pero el rey lo escogió Dios. Y esta persona me mandaba versículos diciendo: no, a Saúl lo escogió. Y le dije yo: el problema es ese, que cuando tú no lees la Biblia, solo hablas lo que terceros te dicen, pero no escudriñas. No hay forma de discutir que a Saúl lo escogió el pueblo cuando la Biblia dice que lo escogió Dios. Lee. Pero como la gente no lee la Biblia, como la iglesia no escudriña la palabra, no le pide revelación al Espíritu, por eso es que se levanta cualquier doctrina por ahí y dicen amén, amén y amén.
Menos mal que ustedes aquí tienen un maestro tremendo que todo el tiempo les habla por la palabra. Y eso es una virtud muy tremenda. Porque en muchos de los casos la gente le habla lo que ellos piensan. Y cogen 2 versículos y los acomodan a la enseñanza de ellos. Tú tienes que saber lo que dice la Biblia. Tú tienes que leer la palabra de Dios. Tú tienes que saber qué dice la palabra del Señor en cada área de tu vida. Tú tienes que conocer a Dios en cada área de tu vida y reconocer que hay áreas en tu vida que en las áreas que tú no lo conoces, pedirle que se te revele. Un ejemplo, yo estaba en Minnesota ministrando y recuerdo que el Señor empezó a decirme: Beatriz, hay algo imposible para mí. Y yo empecé a llorar y a decirle: no, yo sé que no hay nada imposible para ti. Pero yo tengo que reconocerte una cosa, Señor, que yo no sé cómo creerte por el edificio de nuestro ministerio. Yo sé que no hay nada imposible para Él. Yo sé que Él puede voltear las leyes de allá y hacer y mover un rico que nos venda el edificio, pero yo no tengo la fe para creerle a Él. Y yo necesito esa fe. Y lo que empecé fue a decirle: Señor, yo reconozco que yo no te creo en esa área y que yo necesito que tú ayudes mi incredulidad. Hay áreas en tu vida donde tú lo que necesitas no es seguir declarando, es reconocer que no tienes la fe para accesar a esa bendición que ya Dios te dijo que te iba a dar. Y que necesitas que Él te la dé para que tú la puedas tomar. Yo empecé a decirle: yo sé que tú lo puedes hacer, pero yo necesito que tú ayudes mi incredulidad porque yo no sé cómo accesar a esa bendición. Y estoy orando porque Dios me dé esa manera de yo accesar a esa bendición. Toda mi vida quise ser empresaria y nunca me atreví a hacerlo, nunca. Siempre pensaba que si yo me atrevía a hacerlo, yo me iba a desviar del llamado de Dios, porque le tenía temor a eso. El Señor el año pasado me tiró, porque fue Él el que me tiró a algo. Me dijo: haz esto, y yo en obediencia lo hice. Y el Señor me ha mostrado en este año que no necesitaba que mi corazón se dañara, que mi corazón estaba correcto y que yo podía hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Y empecé a decirle, todo empezó de una oración que dice: Señor, dame el poder. Tú dices en tu palabra que tú me das el poder para hacer las riquezas, con tal de confirmar el pacto que tú tienes conmigo. Dame el poder para hacer las riquezas. Dame el poder para hacer las riquezas, y quiero negocios en los cuales yo no tenga que estar involucrada, sino que tú los manejes a través de otros y yo pueda tener libertad para hacer todo lo que yo necesito hacer en el reino. Para la gloria de Dios, pienso extenderme ya con el 3er negocio ahora antes de irme, y voy a creerle a Dios, porque Dios lo hizo con el primero, lo va a hacer con el segundo, lo va a hacer con el tercero. Tengo la gracia de Dios, tengo la bendición de Dios sobre mi vida, la tengo que creer, y eso es lo que tenemos que hacer, solamente creer lo que dice la palabra de Dios, pedirle al Dios que todo lo puede. Muchas veces no arrancamos, y escúchenme en esto ustedes, escúchenme en esto, a veces nosotros no crecemos ni tenemos lo que Dios nos ha prometido, porque en vez de pedirle a Él, empezamos a mirar a nuestro alrededor con quién vamos a cumplir el sueño que Dios nos dio, y lo único que necesitamos es levantar los ojos hacia Él y decirle: yo quiero que tú seas mi socio, yo quiero que tú seas el que me empujes, yo sé que tú seas que me ande, sé tú añadiendo, sé tú colocando, sé tú haciendo lo que tienes que hacer, y yo hago la parte que yo sé hacer. Cuando el Señor le dice a los discípulos: ¿Cuánto tienen? ¿Qué hay ahí? Porque tenemos 5,000 personas para alimentar, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Dice la Biblia que habían 5,000 o 4,000, no recuerdo muy bien. 5,000. Y dice, sin contar mujeres y niños. Y los apóstoles en su mente pequeñita le dicen: no hay plata para alimentar tanta gente. Y si hubiera plata, ¿dónde estaba la panadería que hiciera todos esos panes?
Si hubiera habido plata, ¿dónde estaba la panadería para hacer todo y dónde iban a encontrar todos esos panes hechos? O la pescadería donde tuvieran todos los peces. Ellos no entendían el concepto y lo primero que me dan: no hay plata. Quiere que nos gastemos los únicos 200 denarios que tenemos. Porque es que él se vive gastando todo lo que tenemos. No hay plata, no hay sino 200 denarios y uno no compra nada. Si fuéramos a comprar, perdón, él les dice, si fuéramos a comprar necesitaríamos tanto. Y el Señor les dice, ¿qué hay? Y dice que cogió los 4 panes y los 4 peces y los 4 panes y los 5 panes y 4 peces, ¿verdad? O 2 peces, bueno, no recuerdo. ¿Qué hizo Jesús? Levanta a los cielos tu petición, porque de ahí vendrá tu provisión. Dice que Jesús cogió los panes, los peces. La única panadería que podía producir eso, lo bajó y le dijo: ahorita sí, repártanlo. Pero a veces Dios nos dice y nosotros nos acuramos a buscar las panaderías de alrededor. Y empezamos a tocar la puerta de Mario, de César, de Laura, a ver quién nos da la provisión. El que te llamó te la da. El que te lo prometió te la va a entregar. Él es el que te la va a dar, no te la va a dar nadie más. Mientras tú sigas buscando de otros la provisión, ahí te vas a quedar esperando, porque Él dice: no, está no entendido. Voy a quedarme aquí esperando hasta que mire arriba, porque de aquí yo abriré las ventanas y le mandé lo sobreabundante, no solo lo que me está pidiendo, sino lo que ella todavía no sabe que va a recibir. Amén. ¿Cuántos recibieron algo en esta mañana? ¿Cuántos se van a llevar esta palabra y van a creerla y van a empezar a profesarla? ¿Cuántos van a despertar los sueños que están dentro de ustedes y van a empezar a profetizar sobre ellos? Van a empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Van a empezar a hablarle al problema. Hay una adoración que canta un hombre que dice: no le digas no le digas a Dios de tu problema, dile a tu problema del Dios al que tú le sirves. Es tiempo de que le hables a tu problema y le muestres el Dios grande que tú le vas a servir. Y el miércoles estaré nuevamente con ustedes continuando, haciendo un enlace, mostrándoles por la palabra todo lo que Dios quiere hacer. Porque este es un año diferente, 2018, un año diferente. El 31 de diciembre yo estaba en el ministerio y el Dios me dio una palabra profética y me dijo: todo este año será un año de ensanchamiento. Yo derramo una gracia sobre mi pueblo para levantar empresarios, para levantar hombres y mujeres que me crean. Se levantarán negocios de la nada, se levantarán negocios sin dinero, se levantarán negocios solo por la fe de aquellos que le crean a Dios. Aquellos que digan: Señor, lo único que tengo son estos 1,000 pesos, pero yo lo levanto al Dios que lo multiplica. Señor, ¿cómo lo vas a hacer? No me importa, pero aquí está. Dios quiere gente que le crea este año, y el que le crea, ese va a avanzar, ese va a conquistar, ese se va a ensanchar y ese va a hacer cosas grandes para Dios. Quédate con esa palabra en este día. Dios este año te quiere entregar negocios. ¿Cuántos han estado soñando? ¿Cuántos han estado orando? ¿Cuántos han estado creyendo? Es tiempo de que arrebates por la fe lo que Dios te dijo que ya había hecho. Dios no lo va a hacer, Dios ya lo hizo. Amén. ¿Pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Aleluya. Yo no sé si quieran que ore, no sé. No. Amén. Yo quiero orar en esta mañana. Yo quisiera que el guitarrista me acompañara o me pusiera una adoracioncita, porque siento muy fuerte de parte del Señor impartir lo que el Espíritu Santo me ha estado mostrando y ha estado haciendo con mi vida. Ensanchamiento. ¿Cuánto le dicen: Señor, ensanchamiento? Señor, ensanchamiento. Señor, tú me ensanchas. Señor, tú me ensanchas. De la nada tú lo haces todo. La palabra